60 años no se cumplen todos los días. Hace 60 años, la mamá de Sandra, porque Sandra no había nacido, votó por primera vez. Hace 60 años, Colombia tenía 13 millones de habitantes. Hace 60 años, el dólar, ministro, estaba entre 5 y 6 pesos. Hace 60 años, la selección Colombia nunca había ido a ningún mundial de fútbol. Hace 60 años los soviéticos enviaron a la perra laica al espacio. Pero desde hace 60 años la construcción ya era un sector muy importante. Unos años antes, en el año 49, había llegado el director de la misión del Banco Mundial recién creado. El director era un norteamericano que había ayudado muchísimo a toda la planeación de la política del presidente Roosevelt para reactivar la economía, Lawrence Curry. Él terminó su misión y se devolvió a Estados Unidos, pero allá lo comenzaron a acusar la extrema derecha, el macartismo, de comunista, y decidió irse a Estados Unidos y adquirir la ciudadanía colombiana en el año 54. Pues ese personaje, que era uno de los economistas más reconocidos y más importantes de Estados Unidos, se quedó a vivir en Colombia y comenzó a aportarle al Estado colombiano, a su nuevo país. Y ustedes, muchos de ustedes recordarán que escribió, diseñó, creó ese famoso plan de las 4 estrategias, donde la vivienda era el motor de lo que él consideraba el crecimiento económico. Lo otro era las exportaciones, la productividad agraria, y él desde entonces decía, tenemos que reducir las diferencias sociales y económicas, porque un país con semejantes diferencias le queda mucho más difícil progresar. Esa estrategia la puso en marcha el presidente Misael Pastrana, y ahí fue cuando se creó el UPAC, que le dio un gran impulso a la construcción. Tuvo un gran momento de empuje de la construcción. Vino después la distorsión económica y unos cambios que se le hicieron al UPAC que fueron fatales. Se cambió la referencia, en lugar de indexarlo a la inflación, se le cambió, la referencia era el DTF. Por las situaciones económicas, el DTF comenzó a subir, llegó a, recuerdo, a cerca del 32%, y entró el país en una tremenda recesión. Estábamos creciendo al menos 4.5%, y el sector de la construcción colapsó. Colapsó en una forma vertiginosa porque sucedió algo que económicamente hizo que colapsara. Los préstamos a la vivienda se convirtieron en algo más caro, o sea, era más costoso pagar la vivienda que vender la casa. No alcanzaba el precio de la casa a cubrir el costo de la deuda. Por consiguiente, todo el mundo comenzó a entregar sus casas y el sistema simplemente reventó. Ahí llegué yo a la posición que tiene hoy el doctor Mauricio Cárdenas. El peor momento de la economía tal vez en los últimos 80 o 90 años. Y hicimos un análisis qué estaba pasando y cómo podíamos corregir esa situación tan desesperante.
estábamos a puertas, inclusive por primera vez en la historia de Colombia, a puertas de una cesación de pagos. Nos tocó hacer toda clase de maromas financieras para que nos dieran más crédito en el exterior, pero nos sentamos con algunas personas, entre ellas María Mercedes Cuéllar, a decir cómo podemos reversar y poner a marchar nuevamente la construcción, porque la construcción y la situación del déficit que teníamos y la situación de los municipios que teníamos se estaba también llevando por delante el sector financiero. Y ahí fue cuando nos sentamos para rediseñar toda la política que hasta ese momento se había puesto en marcha. Eliminamos el UPAC, reglamentamos todas las AFCs, tomamos otro tipo de medidas y desde entonces la construcción comenzó a crecer. Ese año, el año siguiente, el año 2001, la construcción creció el 11% y no ha dejado de crecer desde entonces, con sus vaivenes, pero desde entonces la construcción se ha convertido en un factor muy importante de la dinámica económica. Recuerdo muy bien cuando Camacol hizo un foro con los entonces candidatos a la presidencia hace 7 años, allá en el Metropolitan, creo que era, Sandra, usted se acordará, y que cada uno expusimos nuestros planes. Yo les dije, yo creo que la vivienda tiene que ser una de las locomotoras del crecimiento, ya está probado, ya es un hecho, ya no hay que ensayar. Promover la vivienda es un factor de crecimiento muy importante. Los otros eran el sector agropecuario, lo mismo que Corrí, el sector de la innovación, el sector minero energético y el sector de la infraestructura. Esas fueron las 5 locomotoras que identificamos y que pusimos en marcha hace 7 años. Y recuerdo muy bien, en las primeras reuniones del gabinete, que le dije a los ministros, cada uno en su rama tiene que hacer lo posible por obtener resultados y no se les olvide las lecciones de la historia. Uno no gobierna para las encuestas, uno gobierna para la historia y uno no hace lo que es popular, uno hace lo que es correcto. Nunca olviden eso y comiencen a diseñar sus planes para obtener resultados, piensen en la historia y piensen en lo correcto. Eso fue hace 7 años. Yo le pregunté a Luis Fernando Mejía hoy, cuando estaba pensando que voy a hablarle a los empresarios de la construcción en estos últimos 60 años, cuénteme o déme algunos indicadores que nos puedan decir que los ministros hicieron las cosas bien. Y me dio una lista muy larga, solamente voy a mencionar algunos, de cómo si hemos podido hacer las cosas para pensar en la historia. Por ejemplo, la tasa de desempleo. El gobierno que la había logrado reducir al punto más bajo había sido el gobierno en estos últimos 60 años de Ernesto Samper, que la bajó a 11.1%. Nosotros ya llevamos 4 años en un dígito. La tasa de inversión, que es tan importante para el funcionamiento de una economía. El gobierno que ha logrado la tasa de inversión más alta fue el gobierno del presidente Uribe, que la había subido al 22%. Nosotros la tenemos en el 28,5%, del 22 al 28,5%. El sector agropecuario, el campeón era César Gaviria, había crecido al 6.6%. Este trimestre último el sector agropecuario está creciendo al 7.7% y el gran reto es que mantenga ese ritmo de crecimiento. La pobreza la redujo el presidente Uribe al 39%.
nosotros vamos ya en el 27%. La equidad, el campeón era el presidente Gaviria. El coeficiente Gini lo he bajado a 0.55. Nosotros logramos ya 0.52. La tasa de homicidios más baja en estos 60 años la tenía el presidente Misael Pastrana. 26.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya nosotros estamos por debajo de eso, 25.7 el año pasado y este año sigue bajando. La cobertura en salud había llegado al 75%, nosotros ya la tenemos en la cobertura universal con un aditamento, con un factor muy importante. Convertimos la salud en un derecho fundamental para que nunca más ningún papá o ningún hijo vea morir a su hijo o a su papá porque no tiene plata para comprar su medicina o porque no tiene plata para pagar un hospital. En la educación, también, la educación gratuita del grado 0 al grado 11, para que ningún papá, ninguna mamá tenga excusa para no enviar su hijo al colegio. La tasa de empleo, el número de trabajadores y el número de nuevos empleos. Llevamos 3.700.000 nuevos empleos por primera vez en la historia. El empleo es formal, en su mayoría formal. Y en todo esto, la vivienda y la construcción ha contribuido enormemente. Y ahí sí que podemos también decir, qué bueno que el día de mañana la historia nos va a recordar como un gobierno que realmente le puso todo el énfasis al sector de la construcción. La construcción no solamente de vivienda, la construcción de infraestructura. Esta mañana, doctor Juan Martín, estuve haciendo inspección de obra allá en la vía entre Girardot, Puerto Salgar, Honda, Puerto Salgar. Y estábamos inspeccionando, ya va el 37% de la obra, y un puente maravilloso que se está haciendo sobre el río Magdalena. Estamos construyendo 5 puentes sobre el río Magdalena, 5. Quien había tenido el récord de los puentes había sido el general Rojas Pinilla, año 57, hace 60 años. Nosotros ya sobrepasamos el número, llevamos, doctor Juan Martín, 1.300 puentes que vamos a dejar, 146 kilómetros solamente de puentes en este país. Pero más importante aún son las viviendas. Las viviendas que ustedes se recordarán, muchos de ustedes que dijimos, vamos a construir 1 millón de viviendas. Y nos dijeron que no prometiéramos lo que nadie pensaba que era posible. Pues llevamos 1.400.000 viviendas. Y cuando lanzamos el programa de las casas gratis, que también nos dijeron que eso no era posible. Recuerdo que con Germán Vargas nos acusaron de populistas, de prometer lo que no se podía cumplir. Vamos en 135.000 viviendas gratis, ya construidas y entregadas. Y cada vez que nosotros tenemos algún problema de crecimiento económico, yo llamo al ministro de Hacienda y le digo, inventémonos un PIPE, PIPE 1, PIPE 2, ¿y qué es lo que primero sale a relucir? La vivienda. ¿Y por qué la vivienda? Porque la vivienda, como lo decía Curry hace 60 años, jalona toda una economía, 32 industrias. La vivienda genera muchísimo empleo y qué bueno que hoy estén homenajeando a los trabajadores de la construcción que han construido este país y que han ayudado tanto, no solamente a sus familias con esa generación de empleo, a las familias que viven en los hogares y las viviendas que construyen, sino que también la vivienda tiene un factor importantísimo de dinamismo económico. Por cada peso que uno invierte en la vivienda apalanca 3 pesos, o sea que es un gran negocio desde el punto de vista del Estado.
y también es un gran negocio desde el punto de vista social. Nosotros nos propusimos reducir en forma importante la pobreza. Pusimos en marcha un indicador más exigente que el indicador tradicional, que es el ingreso monetario. Fuimos a un centro de estudios de un premio Nobel, Amartya Sen, que había sido profesor mío, que tenía una teoría muy interesante que ha resultado totalmente cierta, y es que la pobreza se combate mucho más eficazmente si uno se concentra en aquellos factores que realmente le cambian la vida a las familias. La pobreza multidimensional. Pusimos en marcha esa política hace 6 años, junto con México. Fuimos los 2 países piloto. Hoy 60 países están utilizando esa política y ha sido muy exitosa porque nos ha permitido dirigir las inversiones del presupuesto y las inversiones sociales a aquellos factores que más impacto tienen en la lucha contra la pobreza. ¿Y cuál es el que más impacto tiene de todas? La vivienda. De los 15 factores que se miden en la pobreza multidimensional, 5 tienen que ver con la vivienda. Por eso, querida Sandra, no creo que haya necesidad de poner en marcha una política de Estado. Sería muy torpe que cualquier próximo mandatario no mantuviera la vivienda como uno de los factores más importantes para invertir y para promover. Ya está aprobado, ya no hay discusión. Hemos logrado con eso reducir el déficit habitacional casi en un 50%, pero todavía nos queda otro 50%, o sea, nos queda mucho camino por recorrer. Lo que hicimos hace unos días, cuando nos reunimos con el ministro de Hacienda, con la ministra de Vivienda, con muchos de los constructores y muchos de los banqueros. ¿Qué necesitan? ¿Dónde está la demanda represada y cómo hacemos para darle otro empujón? De ahí salió la idea de ampliar el subsidio hasta viviendas de 330 millones, que había un sector represado que con un pequeño estímulo tendría una gran respuesta. Y también nos dijeron, hay necesidad de más seguridad, ¿por qué no desde ya ponemos un número X de subsidios? Pusimos 40.000 para el año 18 y el año 19. Y espero que se haya aclarado que el subsidio no comienza el año entrante, comienza en este momento. Y eso ya ha tenido un efecto impresionante. Me decía la ministra que el fin de semana pasado en una de las ferias se vendió 1.2 billones de pesos en vivienda, pero así como pan caliente, y eso es lo que queremos. Y es lo que queremos hacer permanentemente hasta el final del gobierno, y ojalá el gobierno que venga siga con eso, porque como les digo es el mejor negocio. Y por eso quiero agradecerles a ustedes en estos 60 años, en este cumpleaños, por el apoyo que el gobierno ha recibido de este gremio. Ha sido un apoyo permanente, en todo sentido. Hemos concertado, yo he sido siempre un gran amigo de la concertación, la aprendí en la Federación de Cafeteros, donde se tiene que concertar por ley, pero ahí vi que siempre que hay una comunicación y una concertación entre el sector público y el sector privado, siempre se toman las mejores decisiones y siempre hay mejores resultados. Si con un gremio hemos tenido esa buena concertación, ese buen diálogo, y ahí están los resultados, es con ustedes, con el Camacol, con el gremio de la construcción. De manera que, y no me voy a extender más, porque ustedes no quieren oír discursos, sino veo que quieren es bailar, entonces, y se lo merecen mucho. A ustedes, muchas gracias. Lo que ustedes están haciendo por el país, lo que ustedes están aportando al país, cada vivienda es un aporte, y también es un aporte a lo que también quiero dejarle al país para la historia, que es la paz de todos los colombianos. Pero ustedes han aportado muchísimo, se los agradezco de corazón, a nombre de todos los colombianos, y el aporte de ustedes realmente ha sido algo muy, muy importante
para la economía, para el avance social y para el bienestar de millones y millones de colombianos. Muchas gracias.